Oramos por esta mañana, Señor, para darte gracias por el nuevo día, por la vida que nos das. Eres tú el dador de la vida, Señor. Y eres el que traes descanso, paz, misericordia, gracia, en abundancia y fidelidad para cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, queremos recordar a las personas que están quebrantados de salud. Floralba Bejarano, recibiendo anoche la noticia de que el estado de salud ha agravado bastante. Pedimos por Yolanda y el resto de su familia allí, para que tú obres como siempre lo haces. Oramos, Señor, por Rafael Andrés también, no lo olvidamos de ninguna manera, y pedimos que tú seas glorificando tu nombre allí en la vida de este hombre y de su familia, y ponemos en tus manos a nuestra hermana Mireya, no está en esta mañana con nosotros por quebranto de salud. Pedimos que le fortalezcas, le animes, le tranquilices, su ansiedad y angustia sea echado en tus manos. Queremos, Señor, también colocar a mi amiga Mari Prieto, la cual el día de anoche perdió a su hijo. Pedimos, Señor, para que tú extiendas misericordia y permite, Señor, que la palabra que hemos hablado tantas veces en el devocional la recuerde y tú traigas consolación, esperanza a su vida y al resto de familia que están consternados, Señor, por esta situación que están atravesando. Entiendo por lo que dice tu palabra que tú utilizas muchas cosas, elementos para atraernos a ti, para captar nuestra atención, la atención de las personas, para llevarles a ti. Obra allí, en el corazón de ella, de la rectora Carolina y del resto de familia. Y nosotros que estamos ahí alrededor, Señor, oramos para poder animar y fortalecer. Oro, Señor, por esta mañana, para que tu palabra sea de aliento una vez más para nuestras vidas, que nos desafíes con tu palabra a ponerla en práctica, a glorificar tu nombre, a crecer, a hablar a otros de tu amor. Dame la palabra, tu palabra, para que hable, Señor, no como quiero, sino como tú quieres que hable tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos alistamos ahí en Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25 y el capítulo 26. Pero antes de ir a este texto, podemos recordar de lo que estuvimos hablando en el sermón anterior de esta serie, y en esos dos capítulos anteriores, que fue el capítulo 24, 23 y 24, hablamos acerca de cómo Dios preserva soberanamente a su siervo para cumplir su propósito, mientras el hombre es responsable de responder al evangelio sin postergarlo. Y hacíamos unas divisiones de estos dos capítulos, capítulo 23 y 24, y hablábamos de una conciencia limpia en medio de la injusticia. Y definíamos un poco acerca de que una conciencia limpia implica integridad delante de Dios y no solo delante de los hombres. Hablamos de coherencia entre creencia y conducta. Hablábamos acerca de la ausencia de culpa consciente no confesada y de una sensibilidad moral activa. Y en ese versículo 1 de Hechos 23 hacía referencia a que una buena conciencia no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna con Dios. Desarrollo una buena conciencia solamente cuando estoy bajo presión, o tengo el desarrollo de una buena conciencia en cada momento de mi vida. Precisamente el apóstol Pablo en ese capítulo 23, versículo 1, cuando hablaba de que él tenía una buena conciencia, hablaba de que no dependía de la circunstancia que estaba viviendo, sino de la relación interna con Dios. También hacíamos referencia en estos dos capítulos a la centralidad de la resurrección, como cantábamos hace un momento, ¿cierto? Que Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, la vida
vale, la vida realmente tiene sentido para el creyente. Para el que no es creyente, como es un hombre natural, no entiende, porque las cosas que son de la palabra de Dios espirituales se han de discernir por el Espíritu Santo, o sea, teniendo el Espíritu Santo. Y pues para una persona que no es creyente, no ve la esperanza que hay en Cristo Jesús. Hablábamos acerca del consuelo soberano de Cristo cuando el Señor le dice a Pablo: ten ánimo, ten ánimo. Dios usa medios humanos para protegernos, y los medios que utilizó el Señor para proteger a Pablo, y las acusaciones falsas contra un hombre justo. ¿Y las acusaciones cuáles eran? ¿Cuáles eran las acusaciones? Todo el tiempo, ¿cuál ha sido la acusación? La acusación específica es predicar el Evangelio y hablar específicamente de que Jesucristo resucitó. Y respecto a esto, ustedes, amados hermanos, no deben olvidar lo siguiente: que el mundo distorsiona la verdad del Evangelio. Ojo, el mundo distorsiona la verdad del Evangelio, y a veces, como iglesia, nos dejamos influenciar de esas distorsiones y confundimos el Evangelio. No que haya otro Evangelio, es el Evangelio del Señor Jesucristo, pero nos confundimos de la siguiente manera. El mundo distorsiona el Evangelio, decíamos, cuando reduce el Evangelio a bienestar personal. Es decir, diciendo lo siguiente: que el Evangelio solamente es para tener éxito y prosperidad. ¿Cuál es otra distorsión? Cuando presentan un Evangelio que elimina el problema del pecado, diciéndolo de la siguiente manera: el hombre no está perdido, solo necesita mejorar. ¿Cómo más distorsiona el Evangelio? Presentando a un Cristo sin señorío. Es decir, acepte a Jesucristo y siga viviendo como quiera. Eso se ha influenciado se ha colocado en las iglesias. Ese tipo de mentalidad y de enseñanza ha penetrado muchas iglesias locales, y donde muestran: acepte a Jesús y viva como quiera. Que hemos dicho tantas veces en estos últimos capítulos del libro de los Hechos, que cuando se presenta el Evangelio trae ¿qué? ¿Qué trae el Evangelio? Cambios, transformación, una vida nueva, diferente. Y usted ahí estará recordando versículos que hablan de que al creer el Evangelio produce en el que cree una vida transformada. Entonces, no es acepte a Jesús y viva como quiera. No es eso, pero eso se ha influenciado, incluido en iglesias locales. Otra manera como este mundo distorsiona el Evangelio es que el Evangelio que distorsionado es un Evangelio que cambia la gracia por permisividad, diciéndolo de la siguiente manera: la gracia significa que no importa lo que usted haga. Muy parecido al anterior. No importa, no interesa lo que usted haga. ¿Será que no interesa lo que nosotros hagamos? ¿Será que no interesa lo que nosotros hagamos? Claro, la salvación es eterna. Claro, la salvación es segura. Pero sí interesa lo que nosotros hagamos en este cuerpo presente. Por supuesto. Claro. Lo que hagamos, lo que digamos, cómo vivamos. Por supuesto que sí interesa. Y de eso no depende si entro al cielo o no. Pero sí interesa. Porque se supone que nuestra vida debe glorificar al Señor. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Cómo más se distorsiona el Evangelio? Sustituyendo la verdad por el relativismo. Es decir, cada quien tiene su verdad espiritual. Sí, a mí me lo han dicho. Acababa de predicar en un funeral. En un funeral. Claro, no eran creyentes, por supuesto. Y hubo alguien que se acerca y me dice: pastor, esa es su opinión. Ese es su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista y vivo mi evangelio, o el evangelio que usted predica, lo vivo a mi manera. No, no es mi punto de vista. No es mi manera. No es que unas veces sí y otras veces no. El evangelio es ¿qué? Verdadero. Y como dice Romanos 1, 16 y 17, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Lo que hace el apóstol Pablo aquí en estos capítulos 24, los últimos versículos, en un aspecto es hacer una defensa clara y bíblica. ¿Recuerdan aquel hombre que le dice: ya luego te voy a escuchar sobre eso? Cuando Pablo, ¿de qué habló? Del juicio, del dominio propio. Y este hombre postergó la verdad. Pablo termina hablando en el capítulo 24 de un mensaje que confronta el pecado.
Amados hermanos, no podemos diluir la verdad del Evangelio. No debemos diluir la verdad del Evangelio, cambiarla, negociársela a alguien. Ni la vamos a diluir, ni se la vamos a cambiar a ninguno para tener contento. En los versículos que vamos a ver hoy, del capítulo 25 y del capítulo 26, vamos a ver a un Dios que parece ausente, pero en realidad está dirigiendo todo para cumplir su plan. Y vamos a recordar las palabras de Hechos 23:11 que dicen allá: como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios gobierna soberanamente todos los eventos para llevar el Evangelio a donde Él ha determinado, mientras confronta a los hombres con la verdad de Cristo. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Dios gobierna soberanamente para extender su Evangelio, pero antes de ir allí, escuchen lo que les quiero contar. El controlador aéreo. Cuenta la historia que en una torre de control muy por encima del ruido de la ciudad, un hombre trabajaba en silencio. Nadie lo veía. No aparecía en fotos. No recibía aplausos, pero cada día dirigía miles de aviones de manera simultánea. Mientras los pasajeros conversaban, dormían o miraban por la ventana sin preocupación, él vigilaba cada ruta, cada altitud, cada posible riesgo. Un pequeño error podría ser fatal, pero su mirada atenta mantenía todo en orden. Una tarde, un joven piloto, enfrentando una tormenta inesperada, sintió temor. Las nubes eran densas, la visibilidad casi nula. Entonces escuchó la voz firme ¿de quién? Del controlador, que le decía: sigue mis instrucciones. Yo veo lo que tú no puedes ver. Entonces el piloto obedeció. Minuto a minuto, siguiendo cada indicación, atravesó la tormenta hasta salir a un cielo despejado. Al aterrizar, comprendió algo profundo, que aunque no había visto al controlador, su vida había estado completamente en sus manos. Amados hermanos, y sobre esto vamos a hablar en esta mañana. Así es la providencia de Dios. No lo vemos, pero dirige cada detalle. Invisible, pero absolutamente soberano, mientras nosotros solo percibimos fragmentos, momentos de incertidumbre, dolor o confusión. Él, como Dios soberano, contempla el panorama completo. Controla millones de eventos con precisión perfecta, guiando la historia hacia su propósito eterno. Dios ve de antemano, nada lo toma por sorpresa. Y así como ese controlador de esta historia guió al piloto a través de la tormenta, Dios ordena todas las cosas para su gloria, para el bien de su pueblo. Cuando atravesamos nuestros cielos oscuros, su voz sigue siendo la misma. Y vamos a ver cómo la confianza del apóstol Pablo en un Dios soberano lo llevó a portarse y a actuar de la manera como lo vamos a ver actuar en estos dos capítulos. Alistémonos ahí, entonces, ahora sí, en el capítulo 25 y 26 del libro de los Hechos. Y vamos a hacer esta lectura de estos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 12. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Cómo había terminado el capítulo anterior? El capítulo 24. ¿Sí recuerdan en dónde había terminado el capítulo 24? Vamos a la parte final de ese capítulo 24. ¿Quién estaba allí? ¿Recuerdan a Félix? Que era el que estaba ahí. Con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero Pablo, al disertar acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces vamos a mirar ahí esa finalización. ¿Cuánto tiempo pasó de esto que dijo Festo al momento que vamos a ver del capítulo 25 y 26? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de ¿cuánto tiempo? 2 años. Félix, 2 años. Recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, ¿qué dice ahí? Lo dejó preso. ¿Cuánto tiempo había pasado? 2 años. Y hasta ese punto, en los capítulos que hemos visto, los judíos lo han perseguido porque lo tenían prácticamente ahí. Pero habían pasado 2 años, y ¿qué ven ustedes en el inicio de este capítulo 25? 2 años, donde Pablo estaba allá en Cesarea, casa por cárcel, ¿sí? Se cree que, si usted mira el mapa, Cesarea quedaba a las orillas del Mediterráneo. Yo alguna vez di este sermón y hablaba de un descanso para Pablo, a las orillas del Mediterráneo. Claro, estaba en la casa por cárcel, pero ya no estaba perseguido, ¿sí? No lo estaban buscando para matar. Creo que el Señor permitió para que se recuperara bastante de tantos señalamientos, porque de todas maneras una situación de estas estresa bastante, ¿sí? Siervo del Señor, claro, pero una situación de estas estresa. Pablo era humano, ¿cierto? Y cansaba. Yo creo que el Señor le permite todo este tiempo para que, pues, bueno, Pablo obviamente no podemos decir que no, oraba. Recibía también hermanos a los cuales aconsejaba, les enseñaba, oraba por ellos. Y aquí empieza el capítulo 25. Dios frustra el mal y encamina el evangelio. Y en estos versículos del 1 al 12 vemos cómo los judíos, después de 2 años, siguen planeando matar a Pablo, ocasionarle una emboscada, como la que habían solicitado en el capítulo 23 y 24. ¿Recuerdan lo que solicitaron? Que lo llevaran, y que cuando lo llevaran para colocarlo allá para juzgarlo, entonces nosotros saldremos y lo mataremos. Y recuerdan que el sobrino avisó, y sacaron a Pablo de ahí. Como más de 400 soldados lo custodiaron y lo sacaron de allá, de ese lugar. Y todavía el Señor, en su providencia, protege a Pablo. Los judíos planean matarlo y le querían hacer una emboscada. Y Festo, que fue el que recibió, quiere agradar a los judíos, entre comillas, haciendo un favor. Todo esto lo que nos está mostrando es que Pablo no iba a tener un juicio justo. Sin embargo, Dios está usando todo esto para que Pablo apele al César. Culturalmente, esto se podía hacer. Cuando había un prisionero que sabía que por las acusaciones muy seguramente iba a morir, podía apelar a César para delante de César hacer su defensa. ¿Sabe quién era este hombre a donde Pablo iba a ir? Ante Nerón. A ese hombre era que Nerón, el hombre desquiciado, el hombre loco, el hombre que quemaba creyentes. Allá era donde Pablo iba a ir. Apeló a César. Y para muchos uno diría: pero ¿qué le pasa a Pablo? Evítese eso. Evítese eso. Pero el Señor él lo había manifestado, como has testificado en Jerusalén, le dijo el Señor, así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma.
en Roma. Entonces lo que parecía un peligro, escúcheme bien, era el Señor dirigiendo los pasos de Pablo hacia Roma. Vamos, hermanos, nosotros debemos estar pendientes en cómo obra el Señor. Todo el tiempo nosotros pensamos respecto a situaciones de la vida diaria que todo ha de salirnos color de rosa, sin ningún obstáculo, sin ningún peligro, y olvidamos situaciones como estas que Dios utiliza, esos mismos obstáculos, angustias, algún tipo de persecución, escasez, algún tipo de quebrantamiento de salud o alguna situación adversa para dirigir nuestros pasos hacia donde Él nos quiere llevar. Aprender de Él, aprender confianza, su misericordia, ver cómo el Señor obra en cada situación de la vida diaria. Romanos 8:28 es un versículo que aplica notablemente aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, Dios incluso usa la injusticia para cumplir con su propósito. Nada se escapa de la mano providencial del Señor. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué es eso? Escúchelo bien. Es el gobierno de Dios por medio del cual el Señor con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. ¿Cómo hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Cuida. ¿Qué hace el Señor? Dirige. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todas. O sea que se le escapa. Muere un familiar nuestro. ¿Se le escapa eso al Señor? Estamos enfermos. Se nos termina el trabajo o lo despiden del trabajo. ¿Algún accidente? ¿Se le escapa algo de la mano del Señor? Aún esas cosas adversas que causan dolor, el Señor las utiliza para su honra, para su gloria misma. Hay unas cosas que pasan obviamente que nosotros no las podemos entender. Y estando en este cuerpo presente no las vamos a entender. Y además el Señor ni siquiera nos está llamando a que nos acabemos nuestra cabeza para tratar de entenderlas, sino que nos está llamando ¿a qué? A que creamos lo que Él dice, que Él tiene su mano providencial en cada una de las situaciones de la vida diaria. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Hermanos, Él es soberano sobre el universo. Él es soberano sobre el mundo físico, sobre los asuntos de las naciones, sobre el destino humano, sobre los éxitos y fracasos de nosotros como seres humanos. Sobre todo, nada se le escapa. Pablo sabía lo que el Señor le había dicho. Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a Ananías allá en Hechos capítulo 9. Conocen la historia, ¿cierto? El encuentro de Saulo con el Señor. Y luego él queda pues ciego, ¿no? Y el Señor manda ¿a quién? A Ananías que vaya ¿a dónde? Donde Saulo. ¿Y cómo saluda a Saulo Ananías, hermano Saulo? Pero antes de eso el Señor le dice, le llevaré a Saulo a predicar delante de ¿quién? De reyes, de principales, gracias. De reyes, de principales. Y aquí el Señor está dando pasos hacia allá. Y no era para que Pablo luego se ufanara diciendo, prediqué ante reyes y principales. No, el Señor quería que la palabra de Dios llegara ¿a dónde? ¿A dónde? Hasta allá, hasta Roma. Vamos al segundo aspecto, por favor. Vamos al segundo. Y está en el versículo 13 al 22. 13 al 22 de Hechos 25. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Se suman ahora dos personajes más. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá,
sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Vean los cargos que presentaron. Sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto en el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, perdón. Entonces Agripa dijo a Festo, ¿ve lo que dijo Agripa a Festo? Yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Mañana lo oirás. Mañana lo oirás. En este punto, segundo, Dios usa la política y la ignorancia para hacer avanzar su plan. ¿Sí? Dios usa la política y la ignorancia para hacer avanzar su plan. Festo ya había oído algo, pero Festo no entiende el caso. Llega un hombre allí. ¿Cuál era ese? Agripa. Bueno, ¿y quién era Agripa? Y además llega casualmente a visitar a Festo. Este Agripa era Herodes II, hijo de Herodes I. ¿Sí? Este Agripa II fue rey de una parte del territorio judío bajo dominio romano. Era hijo de Herodes Agripa, el mismo que aparece en Hechos capítulo 12. Este era de la misma línea del Herodes en la época de Juan el Bautista. Ese era de la misma línea, familia. Ese, del mismo que le llevaron la cabeza de Juan en la bandeja, ese mismo. Entonces este Agripa pertenecía a la dinastía herodiana, era una familia muy conocida por su cercanía con Roma. Pero entonces aquí hay algo importante, como todos los versículos, pues deben de ustedes darse cuenta que el libro de Hechos es contándonos una historia importante acerca del establecimiento de la iglesia y la propagación del evangelio en el mundo conocido. Entonces vamos a mirar aquí el versículo 19. Dice, y estando presentes los acusadores, o sea, 18 y 19, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, ciertas cuestiones, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Sí sabe a qué redujo Festo lo que Pablo decía y lo que la gente decía? A una opinión simplemente. A una opinión. No más. A una simple opinión. ¿Sí? Cierto Jesús. Ciertas cuestiones. La obra de Cristo. Muchas veces es tratada como cierta opinión, como una opinión. Pero la humanidad lo celebra cada año, nace cada año, lo celebran en su muerte y resurrección, pero lo ven como algo de un evento ahí, nomás, sin ninguna relevancia. En los grandes estrados visto solamente como una opinión. Así como usted puede opinar algo, este opina otra cosa, usted puede opinar de Jesús, este opina de Mahoma. ¿Sí? Opiniones. Y es reducido la obra de Cristo, su obra completa, muerte, sepultura y resurrección, a una opinión como cualquiera de las otras. Pero en realidad, la obra de Cristo, junto con su resurrección, es el evento central de la historia, porque el punto por el que están señalando aquí a Pablo es específicamente ¿qué? La resurrección. Y como lo hemos predicado ya, ¿qué significa que Jesús resucitó? ¿Qué significa que Jesús resucitó? Ya lo hemos dicho. Deben grabarlo en su mente porque eso es el evangelio cuando usted lo presenta. Jesús es quien decía ser. Que Dios estaba satisfecho con el sacrificio que Jesús hizo. Que ya no hay más sacrificio por el pecado. Que el camino abierto está. Que el pecado fue perdonado totalmente, completamente. Eso significa la resurrección de Jesús. Lo que está pasando acá es que se está cumpliendo lo que dice allá Hechos 9:15. Lo que les dije hace un momento. Que Pablo había de testificar ante reyes. Ante reyes.
Dios está cumpliendo esto exactamente. Dios usa gobiernos, decisiones humanas y hasta la ignorancia de esos gobiernos y la ignorancia de esas decisiones humanas, que ninguna es casualidad, para llevar a cabo su plan. El plan aquí en este aspecto de Pablo. Pero en gobiernos, cuando deciden ir en contra de Dios, en contra de principios tan claros que están en la palabra de Dios, Dios puede utilizar aún ese tipo de cosas para llevar a la iglesia cristiana a orar, a congregarse, a buscar al Señor, a ver la mano del Señor obrando en medio de situaciones. Si no, pregúntele a países vecinos que han incurrido en gobiernos que han dejado a un lado al Señor. Países de Centroamérica, países de Europa, que han dejado totalmente a un lado al Señor y han puesto hombres allá totalmente en contra de los principios claros de la palabra de Dios. Aún cosas como esas, creyentes que han vivido en esos países, hablan de cómo la iglesia se ha fortalecido por hablar de la iglesia. Por hablar de la iglesia, porque otras cosas pasan ahí. Vamos al tercer aspecto. Capítulo 26. Ahí entramos al capítulo 26. Versículo 1 al 23. Capítulo 26. Versículo 1 al 23. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y vamos a mirar lo que hay allí. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la cual conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, poniéndome en el templo, intentaron matarme. Prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y ¿a quién? Y a los gentiles. Tercer aspecto, Dios convierte un juicio en un púlpito para predicar. Vea que las oportunidades que Pablo tuvo de presentarse ante las autoridades no fue para rogar y decir: déjeme salir, yo quiero irme para donde mi mamá. No,
No hizo nada de eso. Todo el tiempo lo aprovechó ¿para qué? Para predicar, hablar de Jesucristo y de este crucificado. La manera como Pablo empieza a hablar. Además, aquí hay algo escondido con este Agripa, Herodes. Eran conocedores de las leyes bíblicas. Además, era casado con alguien judío. Había una mezcla ahí y eso lo llevó a conocer muchas cosas del judaísmo. Ahí adelante vamos a ver que Pablo le dice, yo sé que tú lo sabes. Sí, tú lo sabes. Y Pablo empieza aquí a aprovechar la oportunidad que tiene para presentar por lo menos 4 aspectos importantes. Habla de su pasado, habla de la resurrección de Cristo, de su conversión y de la comisión que el Señor le hizo. Eso es lo que él habla allí. Y de su pasado, ¿qué dice? Yo era fariseo. Mire, pregúntele a los judíos, ellos conocieron mi vida. Yo era un perseguidor violento de la iglesia. Aquí nadie puede negar eso. Y narra cómo perseguía, cómo los obligaba a blasfemar, cómo los arrastraba para ser echados en las cárceles. Muy seguramente no mató a nadie, pero cuando alguien moría por esas situaciones, él daba su voto de aprobación. El segundo aspecto que él nombra es que Pablo centra todo en la resurrección de Jesús, versículos 6 al 8. Y él dice, ¿pero por qué se considera increíble que Dios resucite a los muertos? Me están juzgando por eso, siendo que la resurrección cumple las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si la resurrección cumple el pacto con David, ¿recuerdan? Levantaré a uno de tu linaje y reinará para siempre. Si la resurrección nos garantiza, otra cosa que significa la resurrección, nos garantiza el perdón de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría perdón de pecados, porque entonces murió y se quedó muerto. Imagínense ustedes esa exposición que hace Pablo. Y yo creo que ya por más de 3 oportunidades, porque fueron varios los juicios a los que se enfrentó Pablo, yo creo que este es, no sé, como el 5º o el 4º al que se enfrenta, y en las 4 veces que está haciendo Pablo. Predica. ¿Y predica de qué? ¿De qué está predicando? Jesucristo y este crucificado. No hay nada más. Es que no hay nada más que hablar. Cuando usted hable de Cristo, no se ponga a pelear por el cuadro allá colgado, por el crucifijo allá que tiene, por los velones. Bueno, la Biblia le enseñará luego, pero lo importante ahí en ese momento es eso. Lo importante en un momento es que usted tiene de hablar el evangelio, es eso. Eso no es lo importante ahí. Eso no es lo importante ahí en ese momento. Lo importante es que Jesucristo y este crucificado. Pero entonces empiezo a criticar, ¿sí? Que el crucifijo, que la cadena con la imagen, la camándula, lo que iba a decir, hacer unas críticas y que va para el infierno ya. Sí, claro, va al infierno, pero usted tiene la oportunidad en sus manos ahí de hablar del evangelio que da perdón de pecados y vida eterna. Porque la confrontación que hace el evangelio es contundente. Usted no se imagina, cuando usted lo lee, uno lo lee así como, y uno dice, no, pues sí. No, después de escuchar una presentación del evangelio tan clara, vamos a ver ahora a Agripa que le dice a Pablo, por poco y me persuade. Por poquito. Lo que dijo Félix. Estaba ahí sorprendido porque le empezó uno dice, a pisar los talones cuando le habla del juicio, ¿cierto? Del dominio propio, del juicio venidero. Y dice, ¿sabe qué? Déjelo ahí, más bien hablamos después. ¿Ha encontrado usted personas que les trata de hablar del evangelio y dicen, no, muy bonito? Y, mire, yo tengo hasta familiares cristianos. Otros le dicen a uno, yo tengo hasta, tengo un familiar que es pastor. Y ellos creen que por tener un familiar cristiano y familiares de un pastor, con eso es suficiente. No, eso no le va a ser suficiente. A nadie le va a ser suficiente. Otro pues digo a mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela que oran por mí. ¿Eso va a ser suficiente? Eso no es suficiente para nada. ¿En qué más enfatizó Pablo su oportunidad? Versículo 12 al 15. Pablo relata su conversión. Iba por un camino a Damasco, a eso de las 12 del día. Al mediodía habla él.
sol resplandeciente totalmente. Todos caen al piso. Y él oye una voz en idioma hebreo que le dice que... Interesante eso, ¿no? No fue algo psicológico, no fue una alucinación, amados hermanos. Fue algo sobrenatural, algo real. Y es interesante que Pablo no dice ahí, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que pregunta primero Pablo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Amados hermanos, el cristianismo no comienza con lo que tengo que hacer, sino con quién es Cristo. ¿Sí me hago entender? Y a veces se presenta un evangelio de una serie de reglas. Es que usted tiene que hacer. Todo esto tengo que hacer, mejor yo me quedo así como estoy. ¿Sí? Me quedo así más bien. Y lo importante que es todo lo que tengo que hacer. ¿O quién es Cristo? Cristo es Señor, Cristo es Salvador, Cristo tiene perdón de pecados, vida eterna, quiere cambiar ese corazón arrugado que tiene y darle un corazón nuevo, transformado, diferente. Qué diferente, ¿cierto? Eso es diferente. Y así empieza el cristianismo, no con todo lo que yo tengo que hacer, sino con lo que Cristo es. Con lo que Cristo es. Y por último, Pablo centra su oportunidad, su discurso, su defensa, su predicación en cómo fue comisionado por el Señor, capítulo 26, 16 al 18. El Señor mismo envía a Pablo. ¿Y a qué lo envía? A abrir los ojos, a sacar de las tinieblas a los que estaban en tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo, a liberar a las personas del dominio de Satanás por la predicación del Evangelio y a dar perdón de pecados. ¿Lo ve en algún momento acusando a Agripa? Porque también la vida de algunos de estos gobernantes, en muchos contornos, como siempre, eran conocidas. Pero ¿ve usted en algún momento acusando a Agripa o lo vio acusando a Félix o a Festo? Sí les hablaba de frente y con lo que les hablaba de la palabra de Dios, obviamente, daba en puntos específicos, ¿cierto? Porque el Señor lo guiaba. Pero vea cómo predicaba. Pero ¿qué es lo que pasa con el Evangelio? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho Satanás? ¿Qué ha hecho Satanás con el entendimiento de los incrédulos? Cegarlo. De tal manera que cuando usted habla la palabra, pues, ¿están qué? Cegados. Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, dice que la gente tiene la mente entenebrecida. ¿Sabe usted qué es eso? Llena de tinieblas. Por eso Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 dice que cuando el hombre va a la luz, cree en la luz, uno se aleja porque sus obras son reprendidas, pero otros creen porque sus obras son reprendidas, alumbradas, y ahí encuentran perdón de pecados y encuentran la vida eterna. Dios usa, amados hermanos, la predicación del Evangelio para iluminar corazones. No es una locura predicar el Evangelio en un funeral. No es una locura predicar el Evangelio en un matrimonio, en la presentación de un bebé, en cualquier oportunidad. Es lo que hay que hacer. Amados hermanos, el Evangelio, como lo vemos en Pablo, como usted recuerda a los hermanos de Tesalónica, de Berea, de Iconio, de Listra, Panfilia, todos esos sitios que hemos hablado, trae transformación a las vidas. Eso es lo que trae el Evangelio. Transformación. Si el Evangelio predicado no está transformando su vida, usted debe preguntarse si usted ha creído el Evangelio. Claro, si su vida no está siendo transformada por el Evangelio, usted debe preguntar, oiga, ¿será que soy creyente? ¿Será que sí he creído el Evangelio o tengo alguna confusión en el Evangelio la cual debo aclarar? Para finalizar este punto hablamos de que nosotros proclamamos la palabra y lo que hace el Señor es transformar. Lo que pasa es que hablamos la palabra y nosotros creemos que con haber invitado una vez a una persona, haberle hablado una vez a una persona, haberlo traído una vez a la iglesia, ya al otro día le estamos exigiendo que se porte como ni siquiera nosotros nos portamos como creyentes. El Evangelio se predica y el Señor ¿qué hace? Transforma la vida de la persona. Y vámonos a nuestro tercer y último aspecto. Versículo 24 al 32.
Diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo, ¿no? Festo a gran voz dijo, vea lo que le dijo, estás loco. Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, véalo, aquí está, Agripa, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué es lo que no se había hecho en ningún rincón? Ni la predicación de Pablo, ni qué más era lo que no se había hecho en ningún rincón. A escondidas, ¿qué era lo que no se había hecho? No solamente la predicación, hubo algo que no fue a escondidas, sino que todo el mundo se dio cuenta. ¿Qué? Que fue conocido por todos. La obra de Cristo, la crucifixión. Esto que estoy hablando, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, mi predicación, esto no se ha hecho en ningún rincón. Esto se ha hecho delante de todos, no estamos ocultando absolutamente nada, porque hablamos ¿qué? Hablamos la verdad. Vean lo que sigue diciendo acá. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Sí ve? Yo sé que crees. Era que Herodes tenían influencia del judaísmo. Conocían. Entonces Pablo por eso le dice eso. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, aquí está. Vean lo que le dijo. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Y este tercer aspecto nos habla de Dios confronta corazones y los deja sin excusa. Festo le dice a Pablo, Pablo, estás loco. Estás loco, Pablo. Estás hablando de un hombre que murió. En todos los contornos se había hablado de que Jesús había resucitado. Pero Festo le dice, ¿estás loco, Pablo? A muchas letras, mucho estudio, te está volviendo loco. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Vamos, hermanos, cuando uno predica el evangelio, hay burlas, señalamientos, pero es ridiculez para los que van a destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Cómo ven la respuesta de Agripa? Por poquito, Pablo, pero por poquito faltó esto. Vamos a mirar este versículo 28 para que veamos lo que dice algunas versiones, cómo aparece este versículo. Son pocas las frases realmente. Por lo menos la Dios habla y dice, Agripa le contestó, ¿piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? La Nueva Traducción Viviente dice, Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en un cristiano en tan poco tiempo? La palabra de Dios para todos dice, el rey Agripa le dijo a Pablo, ¿crees que tan fácilmente puedes convencerme de ser cristiano? La traducción en lenguaje actual dice, Agripa le contestó, ¿en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de convertirme en cristiano? ¿Qué quería decir esa respuesta? Hay un peligro, amados hermanos. Y así como él, está el peligro del casi. Vuelve otra vez, hermanos. ¿Cuántos amigos tiene usted que le dicen, a mí me gusta como ustedes oran, ore por mí? Tengo amigos que por años, más de 10 años, por 2 años les hablé la palabra de Dios. Fueron hasta la iglesia, estuvieron con nosotros ahí.
Nunca creyeron. Solamente decían casi. Nos gusta muchísimo, pastor. Su amistad, cómo enseña, cómo ora por nosotros. Casi, casito. ¿Tiene amigos ustedes de casi? ¿Tiene familiares del casi? Ore por mí. Pero sin ningún compromiso, ¿cierto? El peligro del casi. Eso se llama convicción sin conversión. Interés sin arrepentimiento. Muchos interesados. Yo los tengo por montones. Interesados. ¿Cuánto quisiera yo que creyeran ya? Yo digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a creer? Pero al leer lo que dice la palabra, uno dice que uno predica, la palabra dice que lo que estamos estudiando, que uno predica y el Señor hace la obra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirle hablando. Hay que seguirle hablando. No me ha rechazado, no me ha cerrado la puerta, no me ha dicho no me vuelva a hablar. Pero el casi tiene un peligro terrible, porque es una convicción sin conversión. Hay interés sin arrepentimiento. Luego en el versículo 29 Pablo dice, Pablo deseaba que todos fueran como él. ¿Pero fueran como él en qué? Que fueran salvos. Vamos, hermanos, el evangelio exige una respuesta. Exige una respuesta. No puede quedarse la persona neutra. Eso de neutralidad es evasiva total. Evasiva total. Dios frustra el mal y siempre encamina el evangelio. La mano providencial del Señor, es decir, su gobierno en todas las cosas, siempre está. Dios usa la política y la ignorancia para avanzar en su plan y Dios convierte un juicio en un púlpito y Dios confronta los corazones y los deja sin ninguna excusa. ¿Qué excusa tenía Agripa? ¿Qué excusa tenía Agripa? ¿Qué excusa tenía Félix? ¿Qué excusa tenía Festo? O Berenice que estaba ahí con Agripa. Ninguna. ¿Le ha hablado usted a alguien? No tienen excusa. Los que ya han escuchado el evangelio, no tienen excusa. No creen. Y uno se va un poco frustrado, ¿cierto? Porque uno cree, qué chévere que le dijeran, no, pues ¿qué hago? ¿Cómo es que se hace? ¿Sí? No, uno queda ahí, Señor. Y hasta uno puede preguntar, yo, pastor por varios años y a veces, pero, Señor, ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Yo recuerdo lo que le enseñaba a mi hijo esta semana acerca de la parábola del sembrador, los terrenos. Hay unos terrenos que Dios prepara para que reciban el evangelio. Si usted ve los terrenos de la parábola del sembrador, ¿qué hay ahí en la parábola del sembrador? Que todos oyeron, ¿cierto? Pero el único que produjo, ¿cuál fue? El que estaba preparado. ¿Cayó en dónde? En buena tierra. Es un corazón que estaba preparado, que estaba dispuesto, que el Señor lo atrajo. Hay unos que oyen, hay otros que los afanes, hay otros que simplemente no, hay otros que están así como Agripa, casi. Después lo oigo, me gusta cómo lo hace. Chévere, tan bonito, ustedes enseñan bien, no sé qué, eso flores, todas las flores para el que les está diciendo. Pero no interesan las flores ahí, para nada. Interesa es que crean en el evangelio. En conclusión podemos decir, Pablo no estaba en manos de Roma, estaba en las manos del Dios, que es con una providencia extrema. Dios frustró los planes de la muerte porque pues la idea siempre era matar a Pablo. Movió las autoridades. El Señor organizó las audiencias. El Señor era el que abría las puertas para que Pablo en cada oportunidad predicara, llevara el evangelio. Una conclusión más para nosotros como creyentes es recordar que antes estábamos llenos de tinieblas, enceguecidos por Satanás, bajo el dominio del diablo, como dice Efesios capítulo 2. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con el evangelio? ¿Qué hizo el Señor? Nos abrió los ojos. Primera de Pedro 2:9. ¿Para qué nos abrió los ojos? ¿Para qué nos abrió los ojos sin ver el texto? Primera de Pedro 2:9.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos abrió los ojos. Pero usted se ha quedado callado. Y usted sabe que sí se ha quedado callado y que no habla y prefiere quedarse callado, uno, por el testimonio y dos, porque no sabe sostener el evangelio, o sea, hablar solamente del evangelio sin atacar a la persona. Entonces, pasa mucho tiempo, pasan muchos años, mucha gente se pierde ante nuestros ojos sin nosotros haberles hablado absolutamente nada. Y Dios nos abrió los ojos. Bienaventurados son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hay un peligro para cuando hablamos: ser casi cristiano. Ser casi cristiano. Es que soy casi cristiano. O sea, yo voy, porque está el otro lado, está el casi que se queda a un lado, ¿cierto? Pero está el casi cristiano también, que ¿qué hace? Yo voy, yo leo, yo hasta colaboro, ¿sí? Pero es casi cristiano, o sea, no es cristiano. Está ahí, pero no es cristiano. ¿Será que de esos hay muchos? ¿Será que entre esos nos encontramos nosotros? El casi nunca ha salvado a nadie. Un casi convencido que usted tenga cerca, familiar o amigo, está completamente perdido. Sí, un casi. Es que simpatiza. No ha creído, pero ya ora. No. No ha creído, pero ya está leyendo la Biblia. Que la lea. No tiene que creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. El llamado es: arrepiéntase y crea en Cristo para salvación. Va a terminar unas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, y me propuse no saber otra cosa entre nosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Arrepiéntase y crea en Cristo. Eso es lo que hay para la persona. Colóquese de pie, vamos a orar ahí. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tú gobiernas soberanamente para extender tu evangelio. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tu mano providencial obra en todo aspecto de nuestra vida y nosotros tantas veces lo dejamos pasar. Eres soberano sobre el universo, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino humano, éxito, fracaso, la protección del pueblo. Todo eres soberano. Nada se te escapa, Padre Celestial. Utilizas hasta la política y la ignorancia para avanzar en tu plan, tal como ocurrió en este capítulo 25 y 26 en la vida de Pablo. Gracias, Señor, porque en lugar de sufrir por tantas situaciones, debemos ver que tú estás en control y aprovechar las oportunidades donde estemos para hablar de tu evangelio, de lo que éramos, de cómo nos llamaste y de cómo nuestra vida ha sido cambiada ahora. Peligros terribles que hay, como el que enfrentó Agripa al escuchar a Pablo, de por poco me persuades, o casi. Pero entendemos, Señor, que tu evangelio exige una respuesta y que casi no hay. Un casi convencido realmente está completamente perdido y necesita arrepentimiento e ir a ti. Señor, gracias por tu palabra, porque nos alimenta y nos alienta y nos llama a no quedarnos callados. Sin número de veces en estos últimos capítulos del libro de Hechos hemos visto cómo el evangelio produce cambios, cómo el evangelio exige una respuesta y cómo nos ha llamado a nosotros a que no nos quedemos callados, sino que lo hablemos. Porque nosotros hablamos y tú haces la otra parte, de convencer y de obrar en el corazón de la persona. Pero Señor, ayúdanos a no siempre estar pensando en atacar, sino hablar lo que debemos hablar. Tu palabra, tu evangelio real y verdadero. Gracias por esta mañana. Gracias porque nos has salvado, Señor. Y salimos de acá, Padre Celestial, no a quedarnos callados, sino a hablarle a nuestro familiar, a nuestro vecino, a ir y estudiar el evangelio nuevamente y a atesorarlo en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.